Buenos días, alumnos de quinta y secundaria, bienvenidos al área de educación religiosa. Para esta séptima semana vamos a continuar con el tema de lo que es los encuentros interreligiosos o precisamente estos encuentros con las grandes religiones, ¿sí? Ya hemos visto que en las clases anteriores hemos estado viendo un poco el encuentro entre los cristianos de distintas índoles, cómo el diálogo interreligioso es fundamental para nuestra etapa. Y ahora vamos a un poquito retomar y ver un poco lo que son los encuentros con las grandes religiones, ¿no? Hay cinco grandes religiones, lo importante que es el estar cerca y te hay una serie de fechas, de sucesos, de lo que va pasando, ¿no? No es nada del otro mundo, pero eso sí, aquí yo quiero enfatizar algo, más que desarrollar ahorita, porque el tema cuando tú lo leas va a ser fácil de comprender y las actividades también son preguntas concretas, pero quiero que sean preguntas respondidas de acuerdo a, no copiadas del texto, sino respondidas de acuerdo a tu punto de vista, nutrido por el texto, obviamente, ¿no? O sea, dicho con tus palabras, ayudado con el texto. Cuando hablamos de diálogo interreligioso, estamos hablando de que ya dejamos atrás esas posturas, o ya tendríamos que dejar atrás esa postura en donde mi creencia es la que vale y la tuya no, ¿no? Como en algún momento la iglesia lo practicó, como las distintas culturas lo practicaron, ¿cuál era? Que si no estabas en mi fe, si no estabas en el cristianismo, estabas en la perdición, ¿no? Solo la salvación a todo el que se convierte al cristianismo, etcétera. Y a lo largo de muchos siglos se cometieron barbaridades, eso es cierto. Se cometieron errores, justificando de que era por la fe, por Dios, las famosas cruzadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido muchos abusos, muchas situaciones en donde las personas se vieron afectadas precisamente por no compaginar o por no tener una adecuada aceptación, lo que vendría a ser la fe mayoritaria, ¿no? Y bueno, eso tendríamos que ver que en nuestra realidad eso ya cambió y hay una libertad distinta, pero también no deberíamos ir al otro polo y caer en el libertinaje, ¿no? No creo nada. ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué tal cosa? ¿Para qué lo otro? O sea, uno tiene que aprender a respetar y también a valorar de qué se trata, ¿sí? Entonces, vemos un poco en el tema, te hablo del encuentro que se tuvo con los hinduistas, ¿ya? Y hay un gran representante que es Mahatma Gandhi que decía, yo creo en Jesucristo, pero no creo en la iglesia, ¿sí? Yo creo en Jesucristo, pero no en la iglesia, o sea, no soy, entre comillas, soy cristiano, pero no cristiano participante de la iglesia o de ninguna de las iglesias, porque para él la religión, y creo que para todos debería ser así, lo religioso de uno se transmite en las acciones, no en lo que rezas, no en lo que vas, no, en las acciones. ¿De qué sirve, por ejemplo, hay tantas ironías que han salido, ¿no? ¿De qué me sirve estar un día ahí, medio día rodeado en la iglesia rezando, rezando, que cuando salgo viene alguien y me dice una cosa, no lo tolero y lo golpeo? O la famosa Doña Carlota de Ricardo Arjona, ¿no? eh, que es un cantante guatemalteco, ¿no? O sea, que hace ahí Doña Carlota metida todo el día en las oraciones, en la misa, pero cuando sale y una pelotita de los niños que cae a su jardín agarra y ¡pum! Revienta la pelota, porque no le gustaba que lleguen las pelotas a su jardín. O sea, ahí hay testimonio, ahí se evidencia tu espiritualidad, tu forma de creer en Dios. Si tanto hablas, rezas y todo, pero cuando tienes que hacer un bien, haces lo contrario. Entonces ya algunos papas comenzaron precisamente con Pablo VI, Juan Pablo II, a tener este acercamiento, a dejar de lado esto de que la iglesia debe ser así, 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 pero eso no solamente es por iniciativa de ellos, ¿ya? O sea, se rescata, se valora, se magnifica, porque sí, pues dieron el paso, el salto. Pero hay que tener en cuenta que para ese entonces también la sociedad estaba cambiando. Entonces la sociedad se estaba haciendo un poco más liberal. La sociedad ya no era la misma que hace 50, 60 años atrás. Entonces ya se puede dar un diálogo, ya puede ser distinto, ya no solo centrarnos en algunas situaciones aberrantes, sino muy por el contrario, situaciones que sean constructivas. Hay un diálogo con los hinduistas, con los budistas, con los judíos, imagínate, los judíos que entre comillas somos religiones hermanas, ¿no? Sí, Pablo VI, Juan Pablo II, el Vaticano más de una vez pidió perdón porque ante tantos abusos judíos sobre los judíos, la iglesia no hizo nada cuando pudo haber hecho algo más. ¿Ya?
Y así sucesivamente también se ha tenido, no solo con los judíos, con los musulmanes, ¿ya? Es una política que va avanzando poco a poco y si te das cuenta, el Papa actual también tiene la misma política, ¿ya? Esa política de acercamiento, esa política de libertad, esa política en donde la religión debería acompañarse, ir de la mano a una que la otra, no tendría que haber un confrontamiento. Sí, entonces, ahora, obviamente todo esto se tiene que legislar, ¿no? O sea, hablarlo es bonito, pero todo esto se tiene que ver la forma en que se haga posible sin necesidad de afectar. Y yo sé, por ahí se los decía a algunos de los salones, ¿no? La iglesia es una institución que tiene siglos, que tiene desde su inicio la misma estructura. Entonces tampoco es que de un momento a otro lava todo y inicie de nuevo, ¿no? Ya muy bien, hasta aquí nomás con lo que es toda la tradición, cortamos la tradición y volvemos a algo nuevo, todo entran, no. O sea, hay una tradición que tienen que mantener, una tradición que viene desde el inicio de los tiempos de lo que es la Iglesia Católica, pero a pesar de que se mantiene esa tradición, a pesar de ello, se ve que es evidente la necesidad de un diálogo interreligioso y una cercanía de todas las religiones, de buscar precisamente llevar la religiosidad humana, el ser humano, a algo más trascendental que un mero hecho de una religión o una secta, ¿no? Sino llevarlo a una plenitud. En eso consiste precisamente este diálogo interreligioso y que bueno que las autoridades lo sigan transmitiendo, lo sigan plasmando. Entonces, tú tienes un texto con varias la descripción de lo que va pasando ahí, fechas incluso, con qué grupos, con qué sucesos. Es para que más o menos tú te das cuenta de que la iglesia no está de manos y no creas que no se hace nada. Se hace, que probablemente sea insuficiente, que probablemente te gustaría que sea de otra forma, sí, pero hay puntos y hay cosas que aún tienen que verse bien. Pero se está haciendo a paso de tortuga capaz, pero se está avanzando. ¿Qué van a hacer ustedes, muchachos? Te pongo 5 preguntas, ¿no? Preguntas concretas, preguntas relacionadas precisamente al tema para que tú puedas desarrollarlo. Y aquí se los decía, tampoco me inventes, no me inventes respuestas, pero tampoco pues lo copies tal y como dice el texto. Interpreta, ¿no? Interpreta, saca el contenido. Miren, son 5 preguntas concretas. ¿Ya? ¿Por qué son importantes los encuentros realizados entre la Iglesia Católica y las grandes religiones? Ahí sí vas a tener que explicarme bien el por qué. Si estas líneas te son insuficientes, lo vas a tener que hacer más. ¿Ya? Y probablemente como lo haces en el cuaderno no hay ningún problema. ¿Qué sucedería si no existe el diálogo interreligioso? No me pongas una respuesta inicial, ¿ah? Ponme una respuesta adecuada, ¿no? Ah, sería malo. No, no, explícame bien y todo. ¿Qué podemos hacer para que no desaparezca el diálogo interreligioso? Dame propuestas. ¿Qué podrías hacer tú? Hablando desde el lado de los jóvenes, ¿qué podrían hacer? ¿Cómo promueven el diálogo interreligioso y por qué? ¿Cómo promoverías tú? ¿Qué estarías dispuesto o cómo buscarías que se dé a través de encuentros de distintas religiones? Cada año, cada país llegar ahí. Claro, claro que nuestra realidad actual, por lo del COVID, que es un poquito difícil, pero ¿por qué no planificar algo que es algo interesante? ¿Ya? ¿Y es justificable el uso de la violencia para defender la fe que profesamos? Ya, no me pongas sí, no, escríbeme bien el porqué. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Hay una pequeña pregunta de autoevaluación para que lo hagan y ya saben, todas las evidencias, ya saben a dónde tienen que enviar, al nuevo correo de hace 2 semanas atrás que ya está, no es tan nuevo, jc.rodriguezl2020@gmail.com o en su defecto a mi WhatsApp, ¿sí? Ya saben, tienen una semana, no lo dejen a última hora, es sencillísimo y cuando me lo envías te identificas bien, por favor, ¿sí? Muy bien, nos vemos en la siguiente clase y ya sabes, quédate en casa.